En esa lógica, ¿no es cierto?, nos parece bastante interesante el señalar la producción de soya en Argentina, ¿no es cierto?, las redes que allí han existido, la especialización, las cadenas y las mismas pequeñas y medianas empresas, y por qué no decirlo, el efecto sobre el empleo. Y aquí, dentro de este commodity, hemos notado, ¿no es cierto?, un aumento dramático en la producción de granos y semillas de aceite en la década de los 90, en la década del 2000, ¿no es cierto? Y bueno, hay grandes cambios en el modelo de producción, ¿no es cierto?, que ya no es producir en forma lineal, sino que ahora producir con un concepto asociado a lo que es la productividad, mayor cantidad de productos por unidad de tiempo y por otro lado, ¿no es cierto?, la alta generación de empleo. Teniendo claro de que hay personas que van a trabajar en servicios de información, comunicaciones, que entran a ser altamente necesarios en las organizaciones en sí. Entonces se empieza a crear el concepto de las redes y cadenas al interior del territorio cercanas a esta empresa, ¿no es cierto? Y se produce la especialización, es decir, la empresa dice en qué somos buenos, en qué nos dedicamos, a qué nos podemos dedicar a futuro. Bueno, en eso capacitemos al máximo nuestro capital humano y preparémonos para los 20 años que vienen. No puede haber en una organización minera, ¿no es cierto?, un concepto de contingencia. Una organización minera tiene que anticiparse a los paros, a las negociaciones colectivas, a las situaciones de conflictos financieros, a las situaciones de iliquidez, insolvencia, a las situaciones de tomas, etcétera, etcétera. Tiene que tener preparado planes de contingencia y tiene que tener definido programas alternativos de producción, de desarrollo, para seguir cumpliendo y compitiendo en los mercados internacionales. Nadie en el mundo tiene el trabajo garantizado y ninguna empresa en el planeta tiene su modelo económico estable y por lo tanto exitoso al infinito. Eso es completamente errático y por ende falso. Tenemos que día a día irnos ganando la consolidación en el territorio, irnos ganando la confianza del cliente, ¿no es cierto?, en los diferentes espacios territoriales, mercados internacionales. En consecuencia, este es un proceso que no tiene término y en la cual el cuerpo directivo, particularmente la gerencia, tiene un rol clave en esta materia. Tiene una responsabilidad inalienable, indiscutible, en la fijación del rumbo de la organización, en la definición de las políticas de la organización, en anticipar los eventos que vengan, ¿no es cierto?, con carácter científico y técnico, en ningún caso he dicho de adivinar. Para eso se tendrá que apoyar en los bancos centrales, en la opinión de consultores, de analistas internacionales, de organismos internacionales, la información misma que puedo yo obtener mediante Internet, que son datos aislados, procesados estos datos me genera información, esta información con mayor valor agregado se transforma en conocimiento y finalmente el conocimiento es el que me ayuda a la toma de decisiones. Entonces, si recordamos la cadena, dato, información, conocimiento, toma de decisión. Por lo tanto, los gerentes no tomarán decisiones sobre situaciones donde no tienen los estudios, los argumentos técnicos, jurídicos, políticos, financieros, tecnológicos, sociales, etcétera, etcétera, sólidos como para poder definir políticas posteriormente. Lo hemos dicho, lo hemos repetido en varias oportunidades, la minería es un arte, tiene una complejidad enorme y por lo tanto la forma de poder asegurar que estos procesos sean maduros es mediante estudios, mediante información sólida de expertos que me permita ir planteando escenarios prospectivos de creación de futuro. Los arreglos financieros hace mención, ¿no es cierto?, a cómo vamos a ir manejando, ¿no es cierto?, cuando generamos ganancia en una organización, todas se la entregamos a los accionistas o una parte queda en la organización para comprar, adquirir o reparar equipamiento que está, ¿no es cierto?, obsoleto o que simplemente hay que adquirir, o
producir mejoras, ¿no es cierto?, en nuestro capital humano, redistribución de la riqueza, ¿no es cierto?, dado que tenemos mejores niveles de productividad, o simplemente generar ahorros en algún instrumento existente hoy día en el sistema financiero que le permita, ¿no es cierto?, a la empresa, ante situaciones de shock internos motivados por situaciones externas, poder responder y tener allí recursos que le permita seguir funcionando de manera completamente normal. Fíjense que el desarrollo de la clase media en las ciudades de interior, ¿no es cierto?, se ha visto fuertemente en muchas. Nosotros tenemos muy buenos ejemplos acá en Perú, donde hay yacimientos bastante exitosos, ¿no es cierto?, faenas que les ha ido muy bien, han generado empleo en esos sectores y esos sectores se han visto beneficiados con redes de alcantarillado, iluminación, pavimentación, conectividad vial. Eso significa que se ha construido un camino, se ha conservado el camino, se ha mantenido el camino y por lo tanto las comunidades que estaban allí aisladas, podríamos decir, hoy día incluso tienen acceso a internet, tienen acceso a servicios y por lo tanto ellos pueden apostar. Hay colegios y en muchas oportunidades incluso centros de formación superior, lo que les ha permitido salir de la situación de estanco que inicialmente estaban. Ha llegado la minería y esa minería se ha traducido en desarrollo no tan solo para la empresa, sino que también para las organizaciones que allí viven, las comunidades que allí viven, ¿no es cierto? Y quiero decir algo, sinceramente, muchas veces incluso las mineras, aunque se piense lo contrario, han traído un respeto por el medio ambiente, una conservación del medio ambiente, un cuidado especial del medio ambiente, ¿no es cierto?, lo cual ha sido positivo, dada esta política que tiene la organización de preservar, cuidar y mitigar todos aquellos o efectos nocivos producto de sus residuos que esté liberando al aire, a la tierra, al agua. La abundancia de recursos naturales no necesariamente impide la diversificación de las exportaciones. Y esto es lo que yo he venido, y aquí me voy a detener en este análisis porque esta es una situación, insisto nuevamente, extraordinariamente importante. Cuando uno habla de Chile, está diciendo que hay cobre. Cuando uno habla de Noruega, está hablando de petróleo y gas. Cuando uno está hablando de Venezuela, estamos hablando de petróleo. Sin embargo, el caso de Noruega es un caso bien interesante porque es un país con una baja población, ¿no es cierto?, en torno a los 6 millones de habitantes, y sin embargo ellos han diversificado su matriz mejor dicho, su oferta exportable, teniendo claro que el petróleo entra a ser un recurso estratégico, pero ellos tienen una oferta bastante variada, ¿no es cierto?, para salir al mundo. Un país pequeño con un índice de desarrollo humano alto y es una potencia mundial, es un país, me refiero, es un país desarrollado, ¿no es cierto?, y por lo tanto participa en el concierto internacional de una manera, yo diría, bastante potente, fuerte. Es un país muy atractivo, ¿no es cierto?, que pudo sacar provecho de sus recursos naturales y también de la inteligencia para poder, ¿no es cierto?, diversificar y estar, como hoy lo muestran sus cifras en términos de intercambio comercial, para qué decir en términos de desempleo, que es muy bajo, en términos de productividad, de competitividad, de Producto Interno Bruto, de ingreso per cápita, etc. Recordemos que incluso Suecia es el país que paga más impuestos en el mundo. Entonces allá hay un pago bastante importante, estamos hablando alrededor de un 43% terminan pagando las personas por concepto de impuestos. Sin embargo, a pesar de eso, los niveles de ingresos son bastante interesantes en Noruega y el nivel de desarrollo es un país definido como un país desarrollado. La situación de Venezuela es completamente distinta, es un país que depende muy fuertemente del petróleo. Hemos conocido las cifras de crecimiento, las cifras de inflación y las situaciones internas, y obviamente acá hay un escenario eminentemente mucho más complejo, particularmente acá. En lo que tiene relación con Chile, Chile es un país que tiene una oferta exportable bastante diversificada, pero obviamente que la minería está representando alrededor del 9% del Producto Interno Bruto. Hay alrededor de 80.000 personas dedicadas a la minería de una población de 17 millones de personas, es decir, que es muy poca la cantidad de personas dedicadas a la minería.
Sin embargo, Chile ha sabido sacar provecho de esta situación y obviamente ha ido en franco crecimiento la venta, la exportación de productos con mayor valor agregado, manufacturados, etcétera, ¿no es cierto? Y eso le ha resultado positivo. Ahora, lo que es bueno señalar acá, que siempre hay países que le va mejor que a otros y la idea que uno tiene que ver es cómo podemos ir mejorando. Aquí el éxito no es exclusivo de nadie, el éxito no es algo que pertenezca a un país en particular. Todos los países desean lograr, ¿no es cierto?, el éxito en el manejo de sus economías, en el manejo de sus finanzas y en la imagen internacional que están proyectando como un país serio, creíble, transparente, democrático, etc. Este es un esfuerzo de todos los ciudadanos, tampoco es un tema que tenga que ver directamente con las personas ligadas a la producción, ¿no es cierto?, o directamente con el gobierno, sino que es el conjunto societal que está haciendo una apuesta para tener un país mejor, en mejores condiciones. Hay un tema que tiene que ver con la riqueza de bienes primarios, puede erosionar el desarrollo institucional. Es como una hipótesis que alguien quiere o que se ha venido planteando. Y eso no es así y ya lo hemos visto y hay países hoy día desarrollados que basaron su desarrollo justamente en recursos primarios. Insisto nuevamente, fue que los países estos desarrollados, nombrábamos el caso Noruega, pero también pasó con Finlandia, Dinamarca, Suecia, esos 4 países nórdicos del norte de Suecia. Ellos dijeron, bueno, esto es lo que queremos nosotros como Suecia. Esto es lo que queremos. Suecia tiene 9 millones de habitantes, ¿no es cierto? Y Suecia hizo una apuesta con respecto al tema medioambiental, hizo una apuesta con respecto al tema del turismo, ¿no es cierto? Y el mismo tema de desarrollo en ese país. Y se pusieron de acuerdo los suecos con respecto a lo que se quería como país. Se logró un gran consenso social. Eso no es fácil. Es un tema de cómo la política pública logra plasmar las capas sociales y que las capas sociales terminen aceptando, ¿no es cierto?, un modelo que les va a llevar a un sistema, ¿no es cierto?, de mejores negocios y, por qué no decirlo, de mejor calidad de vida. Entonces, bajo ese concepto, la astucia, y yo diría la inteligencia que se estuvo aplicando, todos aplican inteligencia, por favor, en ese sentido, pero hay países donde la aplicaron más prematuramente desde la perspectiva de decir, mire, esto es lo que queremos, hacia allá vamos a hacer una apuesta societal, es decir, apostaron sobre la educación, aseguraron la educación básica, media, universitaria, ¿no es cierto? Y sobre eso apostaron sobre el desarrollo de la industria, ¿no es cierto?, del país, del turismo, del respeto, de la diversidad de opinión política, social, económica, religiosa, y esto les permitió una mejor convivencia, mejor respeto entre las personas y obviamente para el inversionista privado eso es clave, que yo invierta en un país donde las reglas del juego son claras, son transparentes, no voy a tener discriminación, no voy a tener que pagar más porque vengo de este país, ¿no es cierto?, sino que voy a ser tratado de igual manera. Además, los países desarrollados entendieron de que la materia prima se agota, es un recurso agotable, me refiero en el caso de los commodities, y por lo tanto la necesidad imperativa fue cómo somos capaces de agregar valor a ese producto, es decir, ese producto está más enriquecido, más puro, es ahora un ánodo, es un producto manufacturado directamente para usarlo en mi hogar. Entonces, no tengo que, cuando lo compra un país, ese país después tiene que someterlo a procesos posteriores para poder entregarlo al público, ¿no es cierto? Y de esta manera sea consumible. La idea entonces es cómo somos capaces, ¿no es cierto?, de poder incorporar la tecnología in situ, en el punto mismo, ¿no es cierto?, y de esta manera satisfacer a el consumidor que está allí ansioso por obtener el producto, por consumir el producto, por disfrutar el producto. Entonces, en esa línea, la dependencia de los ingresos se asocia con menores esfuerzos impositivos, menor responsabilidad y gasto público ineficiente, dice. Y acá hay cosas ciertas y cosas que no son tan ciertas. Primero que nada, ¿no es cierto?, tenemos que ver que lo que todos desearían es una disminución de los impuestos porque esto me alivia en mi flujo de caja, el cash flow.
Y por lo tanto, ¿no es cierto?, esto de alguna manera, si pago más impuestos, los estados harían más obras con estos. Hay otros que dirían que no, mire, el gasto público está siendo ineficiente, dado que usted está recaudando mucho, pero no lo está usando de la manera más adecuada. Hoy día, escuchando las noticias, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha planteado un alza, ¿no es cierto?, en los impuestos, pero particularmente las personas que ganan más de $200.000 anuales, es decir, las personas que tienen altos ingresos anuales o altísimos ingresos anuales. Allí va a haber un aumento en la tasa impositiva. Recordemos que Estados Unidos hoy día tiene una deuda que es alrededor del 90% del Producto Interno Bruto. Entonces, de continuar esta situación, obviamente esto puede paralizar al país, inclusive un país que hoy día está involucrado, ¿no es cierto?, o está participando en tres conflictos bélicos a la vez. Entonces, esta situación, imaginemos en un país desarrollado, donde todos esperamos que les vaya bien, porque tenemos intercambio cultural, intercambio comercial, relaciones de todo tipo, ¿no es cierto? Evidentemente que conviene que a nuestros socios les esté yendo bien y que tengan un buen manejo en sus finanzas públicas. Hay unas señales que está entregando, ¿no es cierto?, el presidente de la República con respecto a esto para de alguna manera empezar a normalizar el efecto. También escuchaba el Parlamento de España y según las autoridades españolas indican que este año podría haber un principio de mejoramiento dado que tienen una elevadísima tasa de paro, que es una tasa de desempleo que se empina sobre el 20% de la población económicamente activa y en consecuencia esto ha mermado también de alguna manera la credibilidad en los inversores en dicho país. Entonces, son situaciones que tienen que ser revisadas, que tienen que ser por cada país ciertamente, pero que uno desearía, ¿no es cierto?, que vaya una actuación hacia un mejoramiento, porque eso les permite también ir mejorando las condiciones con los países de la región y más allá de la región, y por lo tanto ir mejorando los intercambios de los commodities y todo lo que ello involucre. La posible trampa institucional, los enclaves generan demanda de mejoras e instituciones. No hay duda alguna, si hay unos estudios todavía no están terminados que yo he leído y que te dicen relación con que un país X y Z, un país determinado, puede llegar a perder hasta el 1% del Producto Interno Bruto teniendo personas inadecuadas gobernando. Es decir, el no tener las personas competentes en los cargos adecuados, sean las personas idóneas, evidentemente va a producirse situaciones de derroche, del mal gasto, de inoperancia, etcétera, ¿no es cierto? Estos estudios, insisto nuevamente, no están terminados porque involucran muchas cosas. Yo vi el primer intento de este estudio en la República de Chile. Allí hay una universidad en particular, la Universidad de Chile, que estuvo, ¿no es cierto?, viendo esto a nivel estatal, pero todavía no han concluido y por lo tanto no hay una firme convicción sobre los potenciales resultados que se obtengan. Pero sí estarían viendo que podría llegarse hasta el 1% del Producto Interno Bruto el no tomar buenas decisiones que permitirían, por ejemplo, la atracción de inversión privada en el país. La política entonces va por generar una cultura del conocimiento en la política pública que fomente el desarrollo. Y para eso tenemos que entender finanza pública, tenemos que entender el marketing público, tenemos que entender las mecánicas de desarrollo, lo que es la contabilidad pública, lo que es la preparación de capital humano, lo que son las MIPYMES, ¿no es cierto?, micro, pequeñas y medianas empresas, lo que son la articulación, los encadenamientos productivos, la exploración submarina, la exploración aérea, ¿no es cierto?, espacial, el tejido social, la cohesión social, el liderazgo de las organizaciones, las relaciones con los movimientos sindicales, la buena relación con los países de todo orden,
que permita, ¿no es cierto?, ir acrecentando lazos de mayor intercambio, de mayor confianza, de mayor fraternidad, que es lo que yo siento que todos deseamos. También la experiencia muestra el potencial en el cambio institucional, es decir, hoy día las instituciones, y esto es muy importante, yo he estado leyendo unos documentos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, en la cual claramente queda en evidencia que las organizaciones públicas requieren ir incorporando, ¿no es cierto?, nuevas técnicas, nuevos instrumentos para ir a la par a los tiempos que corren, así textual, para ir a la par a los tiempos que corren. Es decir, viene un inversor privado y yo no le puedo hacer perder tiempo a ese inversor privado, tengo que acelerar la tramitología, ojalá sea virtual, ojalá el papel esté en franca extinción y por lo tanto sobre la mesa más que la burocracia esté el concepto de la eficiencia, de la eficacia, de la oportunidad, del compromiso, del empoderamiento, de agregar valor, del éxito en la gestión, de la transparencia en la gestión, de los buenos resultados, de la gestión por valores como un principio inalienable, indiscutible y para todos ampliamente necesario. Entonces, da la impresión que lo que se está propiciando en todos los países de América Latina y obviamente, ¿por qué no decirlo?, en el resto del mundo, es fluir hacia un concepto de mejoramiento, de modernización de los aparatos públicos. Ya no interesa si el aparato público es grande o pequeño, sino que hoy día lo que interesa es la eficiencia asociada al tamaño. Es decir, puedo ser un aparato público con pocas personas, pero muy altamente eficiente, o al revés, con muchas personas y sigo siendo muy eficiente. Entonces hoy día tenemos que estar a la altura de las circunstancias, en la respuesta de la ciudadanía, ¿no es cierto?, para poder tener apuestas firmes, potentes, ¿no es cierto?, significativas, consistentes, coherentes, ¿no es cierto?, en el territorio. Esta es la lógica y en esta lógica estamos apostando cuando hacemos tratados de libre comercio, acuerdos de libre comercio con países, con grupos de países localizados en diversas partes del globo terráqueo. La apuesta entonces es tener sobre la premisa lo que hemos conversado, porque siento que esto es muy potente y no puede quedar en algo como un discurso, no puede quedar en algo como algo que se declara o se lee, sino que tiene que ser un imperativo en la manera de cómo estamos haciendo las cosas, cómo queremos hacer las cosas de la manera más adecuada posible para todos y para todas. Algo interesante que yo creo que es importante de discutir tiene directa relación con las dimensiones institucionales en América Latina y el Caribe, ¿no es cierto? En los procesos se señala, por ejemplo, electorales y de violencia armada. No se ven no se ven efectos adversos sistemáticos en los procesos democráticos, ¿no es cierto?, pero la calidad de la democracia parece sufrir en los estados productores de hidrocarburos, según un informe que se me entrega de organismos internacionales. No se observa una tendencia en conflictos armados a escala, menos movimientos separatistas y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y las instituciones en muchos países de América Latina están mejorando, pero una mayor descentralización puede crear problemas especiales. Ahora, ellos aseguran, el Banco Mundial muchas veces asegura estas tres cosas, ¿no es cierto? Una mayor descentralización que podría crear, ¿no es cierto?, una tendencia a conflictos armados a escala o efectos adversos en los procesos democráticos. Sin embargo, yo diría que se va entendiendo en el tejido social que la paz es el elemento más importante para cada uno y para todos los países del orden. Segundo elemento, los procesos de descentralización, y aquí me detengo yo, esto lo he estado viendo también en estudios que he tenido acceso del Banco Interamericano de Desarrollo. Justamente los procesos de descentralización y los procesos de desconcentración lo que están haciendo es que los estados menores, subnacionales, tengan el poder, ¿no es cierto?, tengan la administración y los recursos para hacer las obras que necesitan en su estado sin necesidad de estar dependiendo, ¿no es cierto?,
del nivel central, del nivel nacional. Quien mejor conoce la realidad local es el alcalde y no necesariamente un ministro que tiene una mirada sectorial nacional. Desde esa óptica pareciera más adecuado, y la experiencia ha ido arrojando, de que es necesario ir entregándole atribuciones, mayores responsabilidades, mayores recursos, ¿no es cierto?, para el liderazgo de los actores locales en el territorio. También parece más plausible que para las gerentes de organizaciones privadas les resulta más apropiado tener que interlocutar directamente en lo local y no necesariamente ir al nivel nacional a resolver temas que muchas veces pueden ser resueltos en el nivel inferior. Me refiero al nivel inferior, el nivel más básico, ¿no es cierto? Tenemos un nivel nacional, que se le llama nivel central, después hay uno regional, provincial y finalmente uno local, que es la localidad, el municipio propiamente tal. Ahora, estos procesos de centralización tienen que ver con políticas y esto puede tomar muchos años. Es un asunto complejo, ¿no es cierto? Aquí uno tiende a hablar de las situaciones que se han ido dando en la mayoría de los países y los resultados que se han podido ir evidenciando en esta lógica. Es fundamental, en consecuencia, que para facilitar los trámites muchas veces, la rapidez, bajar costos por concepto de transporte, tiempos que también tienen un valor del punto de vista de las reuniones que se realizan, ¿no es cierto?, etcétera, sería mucho más adecuado hacerlas en el nivel local, teniendo obviamente los actores o los interlocutores válidos para eso, que tener que ir a un nivel central y plantear allí temas que me involucra tiempo, me involucra recursos y eso hoy día tiene sus grados de complejidad. Entonces, en esa lógica, yo diría que muchos países hoy día están repensando, están de alguna manera reestudiando estas situaciones, ¿no es cierto?, que yo entiendo que es normal, que cuesta dejar el poder o entregar el poder, pero teniendo claro que hay que entenderlo desde la óptica de cómo se puede gerenciar en el nivel local. Pensemos en el caso de las grandes mineras que están aquí presentes en América. Habíamos hablado un ejemplo lo público, pero perfectamente podemos hablar en el ámbito privado. Yo en esto no quiero hacer mayores diferencias. Este es un tema eminentemente y siempre muy técnico. En consecuencia, las organizaciones que tienen una casa matriz en Lima perfectamente le entregan las atribuciones, le entregan los recursos a los gerentes que están localizados en las diversas zonas del Perú para que puedan ir operando de manera más descentralizada, desconcentrada, ¿no es cierto?, y resolviendo los temas sociales, los temas laborales, los temas mismos, el tema ambiental, etcétera, etcétera. Y aquellos temas muy especializados, de muy alta complejidad o de muy altos montos, se tendrá que ver, ¿no es cierto?, con en el nivel central propiamente tal. Otro aspecto que creo que es importante mencionar ha sido el tema, lo hemos señalado y después vamos a volver a profundizar con el tema de la crisis subprime para el caso de Estados Unidos, en la volatilidad de los precios de bienes primarios, y esto magnifica las preocupaciones que se han ido manifestando, yo diría, en el tiempo. ¿En qué sentido? Que el precio del oro, el precio del petróleo, el precio de la harina de pescado, el precio del aluminio, del níquel, del estaño, del litio, molibdeno, plata, etcétera, ¿no es cierto?, qué está pasando diariamente y qué valores se van observando, ¿no es cierto? Es una situación que en muchas organizaciones, más que preocupación, yo diría que deberíamos ocuparnos. Pero si yo no voy a intervenir el precio, eso es efectivo, no voy a intervenir el precio. Pero ocuparse significa estudiar el caso, contar con los informes que me permita, a ver, mire, usted tiene estos 3, 4, 5, 6 escenarios y por lo tanto, ¿qué acción va a tomar en cada uno de estos escenarios? Es decir, es completamente distinto para una organización minera el improvisar, el no tener una carta de navegación para cada uno de sus escenarios, a tener carta de navegación para cada uno de esos escenarios. En síntesis, planificar no es lo mismo que no planificar.
Y cuando uno habla de la investigación prospectiva, el análisis de largo plazo, en la creación de futuros, que significa la posición de la empresa en el territorio, la posición de la empresa en el mercado, el liderazgo o no, la diferenciación o no de esta organización con respecto al resto, es algo que jamás se ha improvisado. Es algo que se trabaja, que se interviene, que se planifica y hay una mirada de muy largo plazo. Imagínense ustedes, me tocó ver el caso de Marbella en España, estudiar, ahí ellos se plantearon el Marbella a 20 años. Es decir, si ustedes piensan el caso de definir la ciudad que queremos al año 2020, al año 2030, o a nivel de transporte público, a nivel de comunicaciones, a nivel de crecimiento habitacional, a nivel de situaciones de salud, a nivel primario, secundario y terciario para el caso de la salud, en los niveles de educación, los fenómenos migratorios, natalidad, mortalidad, balanza comercial, situaciones de ahorro e inversión en la zona, en el país, etcétera. Obviamente que son situaciones que perfectamente podemos estudiar. Lo mismo llevado a la empresa desde el punto de vista de sus recursos, su nivel de producción, ritmo de producción y los recursos potencialmente explotables, ¿no es cierto? Y el nivel de inversión que yo estoy poniendo, ¿no es cierto?, para poder ampliar la malla de sondaje y por lo tanto tener un porcentaje de ese gran volumen que he perforado, ojalá idealmente exitoso, que me permita el día de mañana estar allí, ¿no es cierto?, trabajando. Tenemos una alta volatilidad de precios, qué duda cabe. La volatilidad yo creo que llegó para quedarse. Nosotros no podemos esperar que los precios sean estáticos porque el mundo no es estático, porque la dinámica no es estática y en consecuencia estamos sometidos a un conjunto de interacciones donde hace completamente impredecible muchas variables. Hay variables que sí podemos apostar en diversos grados de seguridad, ciertamente. Existen variables en las cuales existe un conocimiento y por lo tanto allí se puede hacer una apuesta en lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, particularmente con los grados de niveles macroeconómicos. Pero el tema de los precios, la sostenibilidad de los precios es algo que hay que, insisto nuevamente, tiene que verse reflejado en los comportamientos y conductas que están teniendo nuestros consumidores y de hecho en el taller que vamos a culminar con respecto a esta materia, allí habrá un acento en lo que tiene que ver con el caso de China, en particular la presencia de China en el concierto internacional, el fuerte impulso del país de India, lo que está pasando con la Unión Europea, el desarrollo tecnológico de los Estados Unidos, Gran Bretaña, la situación de los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, el modelo económico que está impulsando gran parte de los países de América Latina y el Caribe, yo creo que empujado fuertemente por Perú, donde Perú está mostrando un liderazgo muy interesante que a mi juicio yo creo que tiene que seguir siendo potenciado en el futuro. Es decir, tenemos allí un bonito ejemplo. La volatilidad fiscal y del PIB. Yo diría que la volatilidad fiscal no deberíamos tener volatilidad fiscal. Es decir, el tema fiscal tiene que ser bien manejado y por lo tanto nosotros no podemos estar en una situación, hoy día invierto, mañana no, hoy día sí, hoy día no, ¿no es cierto? Allí tiene que haber una seriedad desde el punto de vista de la apuesta y que va más allá de los periodos presidenciales. Un país se dirige hacia el futuro, no se dirige por 4 años, por 5, por 6, por 10. Se dirige hacia el futuro. No quisiera acotar el número de años. Estamos haciendo una apuesta de futuro. Las universidades están haciendo apuestas de futuro, los colegios, la sociedad, las empresas quieren estar allí trabajando, ojalá la mayor cantidad de tiempo mientras su negocio les siga siendo rentable. Las reglas del juego tienen que ser claras, la inversión pública tiene que ser potente, el gasto social tiene que ser potente, pero más que en cantidad, que cada sol invertido tenga un efecto en el territorio, es decir, sea bien invertido. Notemos los efectos de los programas sociales, notemos los efectos en el caso de las empresas privadas, del punto de vista del valor agregado, del acortamiento en la cadena del valor. Nosotros podemos reducir los tiempos en la cadena del valor y por lo tanto llegar a un producto fino, ¿no es cierto?, en menor tiempo, dada la mejor tecnología, mejor niveles de logística, ¿no es cierto?, de almacenaje,
de transporte, de gestión, de comercialización. Por Dios, no nos podemos quedar en temas, ¿no es cierto?, de hace 10 años atrás con respecto a lo que es el manejo comercial. Tenemos que tener un manejo comercial mucho más fluido, mucho más facilitador, y que esto realmente encante y reencante a nuestro público objetivo. ¿Qué está pasando cuando se postula el tema de la inestabilidad de los ingresos en los hogares? Bueno, primero que nada, si uno analiza, estaría siendo gatillado por fenómenos netamente macroeconómicos nuevamente. Y la pregunta que hay que hacerse es si las empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas están generando empleo, primeramente que nada. Segundo, ese empleo que generan es de calidad, es decir, es estable en el tiempo, existe el clima laboral adecuado y se está pagando realmente lo que se trabaja, de acuerdo a lo que establece la ley. Ese es el tema. Entonces, hay un esfuerzo, ¿no es cierto?, estatal por reducir los niveles de pobreza, por generar más empleo y por tener una política más bien del tipo distributiva. La empresa privada hace su gran esfuerzo y el esfuerzo que hace es generar la mano de obra porque ellos necesitan impulsar, ¿no es cierto?, cumplimientos que tienen ya predefinidos y por lo tanto necesitan personas en los diferentes puestos que tiene esa fábrica, esa empresa, esa organización. Por lo tanto, son generadores de empleo fuertemente, más que los estados. Las empresas privadas son las grandes generadoras del empleo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, allí es donde tenemos que tener un grado importante de articulación en términos de facilitar los procesos a las empresas privadas para que éstas sigan en esa lógica de la contratación de empleo, ¿no es cierto? Y no dificultar los procesos de tal manera de que esto sea atractivo, no sea una cosa lejana, no sea una cosa poco o no llevadera. ¿Qué pasa cuando se impulsa el exceso de consumo público y privado que drenan la riqueza real? Aquí hay que tener cuidado porque lamentablemente, y esto también está demostrado mediante evidencia empírica, de que el consumo no es igual para todos. Naturalmente que los niveles con mayores niveles de ingresos tienen opción a consumir más y por lo tanto optan también a mejores niveles de calidad de vida. Si hay un exceso de consumo, podrían darse muchas variables. Por una parte, podríamos tener ingresos y remuneraciones tan altas, ¿no es cierto?, que nos facilita los niveles de consumo. Por otro lado, podría ser que los productos en sí estén tan baratos, ¿no es cierto?, por lo cual me resulta fácil poder consumir. Si esa situación es así, ¿no es cierto?, y aparece mucha gente consumiendo, naturalmente el mercado, ojo, el mercado va a ser el primer regulador en términos de decir, sabe, mire, aquí los precios van a tener que subir, para producir un ajuste o lo que se denomina en economía un equilibrio entre la oferta y la demanda, gatillada por una regulación también allí de precios que permita generar esta situación. Se dificultan las decisiones de inversión y se favorece la sobreexplotación. Cuando nosotros tenemos yacimientos mineros en la cual no tenemos una amplia gama de recursos explorados y por ende ubicados, ¿no es cierto?, estamos llegando a un momento en que ya vamos a ponerle punto final a nuestro yacimiento. Nuestro yacimiento se agota en tantos años dado el nivel de reserva que tengo y por ende el nivel de producción o ritmo que tengo yo. Entonces, evidentemente que eso se va a agotar a un determinado número de años y tenemos muchas veces una sobreexplotación que nos puede llevar en un momento determinado, ¿no es cierto?, a una situación de simplemente de la no ir, trato de explicar, de pasar por sobre los estándares de seguridad, ¿no es cierto?, lo que nos puede llevar a situaciones un poco delicadas en lo que es la minería, ¿no es cierto? Es decir, hay un punto en el cual se determina que el yacimiento no continúa, no tan solo porque no hay más recurso explotable o económicamente explotable, sino porque las condiciones así lo indican. Supongamos
un yacimiento minero, un Ruman Pillar, que es un Caserones y Pilares. En algunas oportunidades se han observado que ya la ambición o la necesidad es tan grande que se empiezan, como decimos en lenguaje minero, a comer los pilares. Y tenemos grandes luces, lo que podía producirse fenómenos importantes de inestabilidad al interior, ¿no es cierto?, del macizo rocoso. Entonces, bajo ese concepto, obviamente, aparece la luz de la seguridad como un elemento para frenar esta situación. Exacerbada la inestabilidad del tipo de cambio real sobre valoración temporal con efectos permanentes. Esta situación del cambio real, evidentemente, alguien pierde y alguien gana, no todos pierden. Cuando tenemos un cambio muy favorable, podría ser muy positivo para los exportadores, por lo tanto, exportar significa ganar muchos dólares por cada unidad exportada y por lo tanto es un buenísimo negocio. Pero si ustedes se fijan, en los países normalmente tenemos más importadores, es decir, compramos más de lo que a veces vendemos, no siempre, por favor. Y ahí me resulta un negocio tremendamente nefasto, negativo, en la cual estoy, ¿no es cierto?, pagando muchos dólares, o en este caso muchos soles por cada dólar, ¿no es cierto?, de material que estoy importando, en este caso a Perú. Entonces tiene que haber una equivalencia, tiene que haber una paridad cambiaria que realmente favorezca la exportación, pero que también favorezca la importación y también entremos en una especie de conveniencia en esta jugada, ¿no es cierto?, de compra y venta de recursos y pensado en el largo plazo. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que yo creo que podríamos concluir? Primero que nada, yo en lo personal me atrevería a asegurar que vamos a tener una volatilidad de precios al infinito. ¿Por qué? Porque ningún mercado va a ser constante, por mucho que el desarrollo en China esté, pero recordemos que teníamos proyecciones del 12% y hoy día las proyecciones de crecimiento en China son de 8-9%. Por lo tanto, tenemos un acortamiento con respecto a lo que es el crecimiento de ese país en particular. Segundo, las sociedades van demandando cosas, van planteando situaciones. Hemos visto una serie de fenómenos políticos que hoy día se están dando en Oriente, en Sudáfrica, y esto está de alguna manera cambiando también algunas reglas del juego. Entonces hay que tener cuidado con respecto a esta materia y verla con el análisis que realmente, la ponderación del análisis que realmente lo amerita. Estos picos que se nos producen en los precios de algunos productos no significa que van a ser eternos. Preocupación mundial, sin duda alguna, hubo una alarma, incluso la FAO llamó a la tranquilidad, ¿no es cierto?, con respecto al precio de los alimentos y que por fin, gracias a Dios, se tiende a estabilizar. Pasamos por un periodo muy fuerte con respecto a esto, ¿no es cierto?, había un alza en algunos productos, en particular alimenticios, y evidentemente esto era nefasto. ¿Nefasto para quién? Era nefasto, ¿no es cierto?, para particularmente los PMA, que son los países menos adelantados. Aquellos países, ¿no es cierto?, que donde gran parte de su población vive con menos de $1 diario y por lo tanto hay niveles de ingreso bastante precarios y esto, ¿no es cierto?, ha permitido mermar sus niveles de desarrollo, no optan a mejores niveles de calidad de vida y por lo tanto ahí hay una situación, yo diría, bastante preocupante en particular. En esta mirada, una tercera preocupación que uno aquí podría mencionar sería, oye, ¿y qué está pasando con la explotación de los recursos naturales? ¿Puede ser insostenible ambiental y socialmente? Bueno, en esta línea hay mucho que señalar, mucho que informar, mucho que orientar. Aquí yo quiero señalar algunas materias que me ha tocado a mí en lo personal trabajar y, por qué no decirlo, también asesorar. Primero que nada, las empresas mineras que tienen una responsabilidad social empresarial, el RSE, compromisos de gestión con sus trabajadores, con la comunidad, con el medio ambiente, políticas claramente definidas, declaradas en su misión, visión, valores, van siempre a tratar de alguna manera de reducir, ¿no es cierto?,
los impactos nocivos en la comunidad. Si yo contamino, no tan solo perjudico esa zona en la cual estoy ubicado, sino que va a venir un consumidor japonés, chino, desde otro continente y va a decir, y esto nos pasó a nosotros en el caso en Chile, si usted no supera la situación que tiene en tal fundición, nosotros no le compramos más cobre. Y está ubicado al otro lado del continente. Y lo que se tuvo que hacer allí fue realizar una altísima inversión y superar la situación de polución ambiental con la intención de normalizar y respetar esta situación. Esa situación se respeta, esa situación se evalúa, se verifica y genera una conformidad de parte del comprador. Entonces, aquí hay un tema de que nosotros tenemos que hacer esto sostenible en el tiempo para las generaciones futuras, ¿por qué no decirlo para nuestros hijos? Y eso pasa desde la base de tener una conciencia social que permita conciliar, por una parte, el crecimiento, que es lo que está buscando mi organización, mi empresa. Mi empresa quiere generar riqueza. Pero por otro lado, mi empresa también, X y Z la empresa, por favor, en cualquier país del mundo, y esta empresa también tiene un compromiso con el medio ambiente. Es decir, intervenimos el territorio, o sea, exploto en el territorio, ¿no es cierto? Trabajo en el territorio, pero lo hago de manera responsable. Eso significa que aplico medidas, aplico políticas, aplico instrumentos, aplico modelos que permitan mitigar los efectos en el tiempo. Respeto sagradamente la ley que impera en ese país. Y aún es más, muchas organizaciones han dicho, ¿sabe? Mire, nosotros estamos de acuerdo a normas internacionalmente aceptadas y por lo tanto que son más exigentes que las que hay en un determinado país. Por lo tanto, nos estamos guiando por esas normas, que son más exigentes, reitero, que las que me está exigiendo este país en términos, por ejemplo, de liberación de dióxidos, de monóxidos, de gases nitrosos, etcétera, etcétera. Contaminación al aire, al suelo, al agua, con efecto a la flora y fauna, con efecto a las personas, etcétera. En síntesis, entonces, acá realmente hay mucho que conversar de la perspectiva, ¿no es cierto?, de cómo la organización, en su gerente general, en su presidencia ejecutiva, en el directorio, en la definición de una política ambiental que se lleve de la mano con los procesos productivos de la empresa. Es decir, yo muevo una roca y la muevo de manera responsable. En consecuencia, nadie podría entender de que este es un fenómeno del tipo de moda o contingencial. El tema medioambiental es un tema que trasciende, ¿no es cierto?, y por lo tanto es desde la perspectiva un tema que tiene que ser visto en todos los sectores. Nadie está por sobre lo ambiental y por lo tanto tiene que haber allí un compromiso, un respeto, no tan solo porque yo comercializo, sino porque hay personas, hay un medio ambiente que yo necesito preservar, que necesito cuidar y que necesito que incluso se reproduzca. Y todo lo contrario, nosotros deberíamos de alguna manera de cooperar con el paisaje, cooperar con el entorno, cooperar con el patrimonio, cooperar con el crecimiento, cooperar con el desarrollo, con la generación de empleo, ¿no es cierto? Y finalmente generar un clima tanto interno como externo, desde la perspectiva laboral, que sea positivo y aceptado. Es decir, tenemos una imagen responsable. Empresas en esta línea en Perú hay muchísimas. Hay muchas empresas que han entendido que esta es la lógica del trabajo y hacia allá está puesto, ¿no es cierto?, la escena en esta materia. En consecuencia, el tema de la responsabilidad social empresarial es una responsabilidad con los trabajadores, con la comunidad, con los empresarios, con el cuerpo societal en general de un país, ¿no es cierto?, el respeto, ¿no es cierto?, a preservar, a cuidar y a permitir, ¿no es cierto?, que el entorno siga bien, siga potenciándose, siga siendo bello, siga siendo hermoso, que es lo que hoy día se postula definitivamente, no como una hipótesis, sino ya como una teoría, como algo demostrado.